Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor, sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos, Señor, porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial, nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se siente en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. Una definición muy sencilla de fe: confianza y certeza. Fe igual confianza y certeza. Confianza en lo que esperamos, certeza en lo que no vemos. Eso es la fe, según la propia palabra de Dios. El domingo anterior hablamos de caminar en fe y tomamos como ejemplo a varios de los personajes bíblicos que están en lo que conocemos como el hall de la fe, de los grandes de la fe. Y es posible que de pronto tengamos la idea de que los únicos que pueden caminar en fe son ellos. Y no es así, porque ustedes y yo tenemos fe. Es un don dado por Dios. Aprendimos que el domingo anterior que caminar en fe implica obedecer aún sin entender. Implica persistir aún sin ganas. Y también implica declararlo aún sin recibirlo. Y como les dije, tomamos en cada caso ejemplos de personajes bíblicos que están allí en lo que conocemos como el hall de la fe. Y lo que quisiera hoy es que nos diéramos cuenta, ustedes y yo, de que la fe es para todos, para todos. Dios da fe a todos, Dios nos da el don de fe. Y es una fe sencilla, es una fe que Dios, como lo definió el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, requiere confianza de lo que esperamos, certeza de lo que no vemos. Lo importante es
el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe. La misma palabra, el domingo anterior la citamos, tal vez en Mateo 17, 20, que se requiere una fe pequeña. Y nada sería imposible para nosotros, porque lo grande es el objeto de nuestra fe, que es Dios. Y ustedes y yo podemos y debemos estar en ese hall de la fe, porque ustedes y yo tenemos una fe. Y lo que se requiere es simplemente fe. Y ese es el título que le he puesto a la prédica. Simplemente fe. Simplemente fe. Ahora, ¿cómo darnos cuenta de que en verdad tenemos fe en Dios? Porque el objeto de la fe es importante. Si no es Dios, no es fe en la fe, por ejemplo. Es fe en Dios. Y Dios es grande. Entonces el objeto de nuestra fe es importante que lo tengamos claro. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que tenemos fe en Dios? ¿Qué debemos hacer o dejar de hacer para tener confianza de lo que esperamos, certeza de lo que no vemos? ¿Y qué beneficios obtenemos teniendo la fe puesta en Dios? Y es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra de Dios. Usaremos la vida o la historia de la vida de Abraham porque él es conocido como el padre de la fe. Entonces, simplemente fe implica, en primer lugar, escuchar a Dios. Si estamos escuchando a Dios, tenemos fe. Y tenemos fe en Dios. Entonces, lo primero implica escuchar a Dios. Estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Ahora, podemos pensar, bueno, ¿y Dios me va a hablar de manera audible? Bueno, si Él quisiera lo podría hacer porque Él es el Dios Todopoderoso. Para Él nada es imposible. Pero si nos dejó la Biblia, su palabra escrita, pues nos habla a través de ella. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Entonces lo primero, escuchar a Dios. Génesis 12, 1, 3. Génesis 12, 1, 3. El Señor dijo a Abraham. ¿El Señor qué hizo? Dijo, habló. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, démonos cuenta cómo aquí el Señor está llamando a Abraham para comisionarlo, para darle una misión específica, para bendecirlo. Y Dios le habla. Dios le habla. Dios habla con Abraham, le da una instrucción y le da una bendición. Le ordena salir de su tierra, le ordena dejar su parentela y le dice que lo va a bendecir, que lo ha escogido para que forme el pueblo, para crear un pueblo, una nación para Dios. Y Abraham escucha a Dios. Lo sabemos porque conocemos la historia. Abraham no tenía hijos, pero tenía su esposa, sus parientes. Y el Señor le dice, deje también a ellos, a los parientes. Abraham obedece en cuanto a dejar la tierra y salir. Y obedece a medias, es decir, desobedece en cuanto a dejar la parentela porque se llevó a Lot, su sobrino, que lo tenía prácticamente como un hijo. Pero el Señor le dijo, deje toda su parentela y salga. Él lo escucha, obedece en cuanto a dejar la tierra,
y lo desobedece a llevarse a Lot. A llevarse a Lot. Obviamente, pues sabemos las consecuencias de eso. Eso hace que la bendición se demore en llegar. Génesis 17, 17. Ha pasado mucho tiempo en la historia, para no hacerla tan larga, de la vida de Abraham. Ha nacido ya Ismael, una historia que también conocemos y que más adelante la volveremos a tocar. Y el Señor vuelve a hablar con Abraham. Génesis 17, 17. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Ha pasado tiempo, como les digo, la bendición no ha llegado, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de Abraham y de Sara. No estaban preparados todavía para recibir la bendición. Y en este pasaje, que es después de mucho tiempo, como les digo, nos damos cuenta de que Abraham se ríe de lo que el Señor le dice. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible que yo a los 100 años, Sara a los 90, podamos tener hijos? Duda. Y el Señor tiene que volver a hablar ya de una manera más categórica con él, hacerle entender de que está hablando con el Dios Todopoderoso y que se va a cumplir la promesa. Génesis 17, 19. A lo que Dios contestó: pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como un pacto perpetuo. El Señor está diciendo: no te rías, Abraham. Y nosotros muchas veces no sé si nos riamos o no, pero nos parece imposible, nos parece ilógico. Dudamos y el Señor nos dice: no te rías, Bernardo. Es lo que le dice a Abraham: no te rías. Vas a tener un hijo y es con Sara. Y se va a llamar Isaac. Abraham escuchó. Sabemos que se arrepiente, se postra en tierra, cumple el pacto que el Señor le había ordenado. Tenemos que escuchar a Dios. La fe es escuchar a Dios. Si no estamos escuchando a Dios, ¿cómo vamos a saber lo que Él está pensando, lo que Él está queriendo para nosotros? Entonces, la primera señal de que nuestra fe está puesta en Dios es: ¿estamos escuchando a Dios? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Estamos oyendo la palabra? Viene la fe. Tendremos fe en Dios. Entonces, simplemente fe implica escuchar a Dios. En segundo lugar, implica obedecer y depender de Dios. Obedecer y depender de Dios. Génesis 12, 4. Génesis 12, 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Como les dije, Abraham obedece en cuanto a dejar la tierra, y obedece a medias, que es igual a desobedecer, en cuanto a dejar la parentela, porque se llevó a Lot. Y la obediencia tiene que ser total, no puede ser parcial. Tiene que ser total, tiene que ser inmediata, y tiene que ser alegre, tiene que ser gozosa. Seguramente Abraham, por ser ya entrado en años, pensó en llevarse a alguien joven para apoyarse.
pero lo que tuvo al final fue problemas. Y después de un tiempo tuvieron que separarse por esos problemas. Ahora, cuando se separan, Lot se va a Sodoma y allí lo encarcelan. Y Abraham resuelve ir a rescatarlo. Y Abraham no era un hombre de guerra, no era un soldado, no era... Y resuelve ir a rescatarlo. ¿Quién le dijo que tenía que ir y con qué respaldo va a ir? Pues seguramente escuchó a Dios y Dios le ordenó ir y Dios lo respaldó. Seguramente fue dependiendo del Señor. Ahora lo afirmo no porque yo lo esté imaginando, sino porque la misma Biblia lo dice. Quien le da el respaldo es Dios, porque Él logra liberar a Lot sin ser un guerrero. Entonces, simplemente fe implica obedecer, pero de manera total, inmediata y alegre. Y depender de Dios. Me puedo ir. El Señor le había dicho, váyase, deje la parentela. ¿De quién tenía que depender? De Dios, no de Lot. Encarcelan a Lot y el Señor le dice, yo te voy a respaldar, ve y lo rescatas. Pero no para que sigan juntos. Pero el Señor le demuestra que tiene que depender de Él. Génesis 14, 17, 20, hasta la primera parte del 20. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Atención, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Atención, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Lo que les decía hace un momento. Corroboramos que fue Dios quien lo respaldó. Fue Dios quien lo apoyó. Abraham no tenía el poder, pero Dios sí. Y resolvió depender de Dios. El Señor es quien nos defiende. El Señor es quien pelea por nosotros. La batalla es de Él. Y Dios lo ha prometido y lo cumplirá. Mire esta promesa del Señor para todos nosotros. Isaías 41, 11, 13. Isaías 41, 11, 13. Todos los que se enfurecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Tremenda bendición. Yo creo que deberíamos guardar esos versículos, tenerlos a la mano, en el celular, no sé, en una tarjeta, porque son tremenda bendición. Entonces, simplemente fe es escuchar a Dios, obedecer y depender de Dios, porque Dios es quien nos respalda. Lo acabamos de leer, porque yo soy tu Dios, dice el Señor. ¿Tenemos enemigos? Sí. Opositores también, quienes nos van a criticar también, pero el Señor dice tranquilos, es como si no existieran, porque yo soy el Señor tu Dios, el que te sostiene,
el que te dice, no temas, yo te ayudaré. Nuestra fe puesta en Dios nos da seguridad. Pero tenemos que escuchar a Dios, obedecer y depender de Dios. Obedecer y depender de Dios. Y en tercer lugar, simplemente fe significa o implica mejor esperar en Dios. Esperar en Dios. Y estoy seguro que ni a ustedes ni a mí nos gusta esperar. Queremos todo rápido. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y como les he dicho siempre, esperar en Dios no significa ociosidad. No significa no hacer nada. No. Implica una fe activa, que yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer, pero voy a esperar la respuesta de Dios en el tiempo de Él. Entonces, simplemente fe implica esperar en Dios, no adelantarnos a los tiempos de Dios, ni tampoco atrasarnos. Génesis 16, 1-3. Génesis 16, 1-3. Este es el pasaje que les dije que íbamos a hablar más adelante. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Ellos salen de la tierra con la promesa de ir a un lugar que el Señor les va a mostrar y que los va a hacer padre de muchas naciones. Y ha pasado el tiempo y no hay hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Atención, le echa la culpa a Dios. El Señor me ha hecho estéril. No he tenido hijos por culpa de Dios. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Es decir, han transcurrido 10 años desde cuando han salido de su tierra. Y Sarai, después llamada Sara, resuelve echarle la culpa a Dios, cuando Dios les ha dado una promesa. Y no era culpa de Dios, era culpa de ellos que no estaban preparados. La prueba está en esto. No estaban preparados, no estaban esperando a Dios, no estaban confiando en Él. Le dice, vea, Dios me hizo estéril, le echa la culpa a Dios. Y además toma un atajo, le dice, eso debe ser con Agar. Acuéstate con Agar. Y Abraham ha debido rechazar la oferta, la propuesta. Ha debido decirle, no, vamos a confiar en Dios, vamos a esperar en Dios. Veamos qué es lo que está pasando en nuestras vidas, que no esté bien con Dios, porque si se ha demorado la bendición es por culpa nuestra. Pero no resolvieron confiar en sus propias fuerzas, hacerlo a su manera, tomar atajos. E infortunadamente muchas veces nosotros hacemos lo mismo, tomamos atajos, tomamos unas vías más rápidas, aunque por fuera del camino de Dios, porque no era con Agar, era con Sara. Y nosotros muchas veces nos alejamos del camino, nos vamos por un atajo, lo hacemos a nuestra manera, tomamos Agar cuando no es con Agar, es con Sara, es como Dios lo ordena. Es como Dios nos ordena. No tenemos que confiar en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, porque somos falibles. Tenemos que confiar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En eso es en lo que tenemos que confiar. Pero no nos gusta esperar. Y cuando no llega la bendición, nos impacientamos. Pero ¿qué pasa con los hijos? Pudo pensar Sarai y Abraham. Pero no resolvieron mirar a su interior a ver qué era lo que pasaba con ellos, sino que Sarai resuelve culpar al Señor.
Y nosotros muchas veces le echamos la culpa a Dios. Es que Dios no quiere, Dios no quiso, Dios no me oyó. Pero deberíamos mirarnos al interior, hacer un análisis de nuestra vida, en dónde estoy yo siendo tropiezo para que esa bendición se demore. Seguramente si lo hubieran hecho, Sarai y Abraham se hubieran dado cuenta. No hemos obedecido totalmente, obedecí parcialmente, hubiera podido decir Abraham. Encontrar el motivo. La bendición no llega no por culpa de Dios, sino porque no estamos preparados. Entonces necesitamos esperar en Dios. Lamentaciones 3:25. Lamentaciones 3:25. Bueno es el Señor con quienes esperan en Él. ¿Quiénes qué? Esperan en Él. Con todos los que lo buscan. Esperar en Dios. Es decir, tener la certeza del que el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios no se equivoca. La bendición va a llegar. Va a llegar cuando estemos preparados. Cuando sea el tiempo del Señor. Cuando sepamos disfrutarla. Cuando le demos la honra y la gloria a Él cuando la recibamos. Entonces no es culpa de Dios. Si se demora, es culpa nuestra. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos capacite. Que nos capacite. Y el Señor tiene que volver a hablar con Abraham. Y lo hace también muchas veces con nosotros. Tiene que llamarnos la atención, tiene que volver a decirnos, tiene que volver a ratificar la bendición. El Señor habla con Abraham, le dice, lo vimos anteriormente, le dice, es con Sara. Y Sara va a tener un hijo. Y se va a llamar Isaac. Y hay un momento en que el Señor le dice, el otro año vengo y va a tener el hijo. Ya va a estar Isaac. Y en el tiempo de Dios se cumple la promesa. Génesis 21:1-5. Génesis 21:1-5. Tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió, atención, en el tiempo anunciado por Dios. ¿En el tiempo qué? Anunciado por Dios. Pasaron 25 años desde cuando el Señor le hizo la promesa. ¿Por culpa de Dios? No. Porque si leemos la historia de Abraham nos vamos a dar cuenta cuántas veces se salió del plan de Dios. Cuántas veces hizo cosas que no era lo que Dios le había ordenado. O por lo menos que no estaban dentro del plan de Dios, ni dentro de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces no estaba preparado. Y a nosotros también nos pasa. Mientras estemos tomando atajos, mientras estemos diciendo cosas que no son, mientras estemos haciendo cosas por fuera de la voluntad de Dios, mientras estemos confiando en nuestra propia prudencia, pues la bendición se va a demorar. Pero el Señor cumple, como le cumplió a Abraham y a Sara, en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac, como el Señor le había dicho. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. La bendición de Dios se cumple. Se cumple. Pero tenemos que escuchar a Dios, obedecerlo, depender de Él y esperar en Él. Esperar en Él. Esperar en Él. Abraham
después de un tiempo maduró, se cumplió la promesa, se puso en orden con Dios y por eso se llama el padre de la fe. Pero tuvo un proceso, y un proceso largo, 25 años. Y el Señor está pendiente de nosotros y nos está hablando, como hizo con Abraham, no una sola vez, varias veces. Y muchas veces nosotros nos reímos, como hizo Abraham, nos parece ilógico lo que Dios nos está diciendo, tomamos atajos, nos salimos de la voluntad de Dios, lo hacemos en nuestras fuerzas y Dios sigue trabajando en nosotros, porque Él perfecciona la obra. Y como hizo con Abraham, lo preparó para el momento de recibir la bendición y para que fuera llamado el Padre de la fe. Y Dios prueba la fe de Abraham. Y Dios prueba la fe de nosotros. Siempre. Mire cómo lo hizo con Abraham. Génesis 22, 1:8. Génesis 22, 1:8. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Imaginémonos por un momento que eso hubiera ocurrido 2 años, 3 años, 5 años, 10 años después de haber salido de la tierra de Abraham. Que el Señor lo hubiera puesto a prueba. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hubiera pasado la prueba? Yo creo que no. Como nosotros tampoco. El Señor tiene que trabajar en nosotros, formar y forjar nuestro carácter. Que de verdad tengamos fe en Dios. Después de un tiempo, el Señor prueba la fe. Ya le ha dado la bendición, ya tiene el Hijo. Ahora vamos a probar la fe. Porque muchas veces después de que recibimos la bendición, nos apartamos de Dios. Nos volvemos a alejar de Dios. Y el Señor prueba la fe. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac. Por si acaso no va a tomar a Ismael, a Isaac. Y le aclara, el único que tienes, o sea, el de la promesa. Y al que tanto amas. Y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Tremenda prueba. Tremenda prueba. El hijo de la promesa, a través del cual va a venir la bendición de ser padre de muchas naciones. El Señor le dice, ofrécelo en holocausto. Abraham se levantó de madrugada, inmediato, y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. No dudó. Era un hombre de fe. Creía en Dios. El objeto de su fe era Dios. Él dijo, si Dios me lo ordena, lo voy a hacer. La bendición va a venir a través de Isaac. El Señor debe tener un plan. Entonces dijo, al tercer día, alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, atención, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Tremenda seguridad, tremenda fe. Estaba teniendo certeza de lo que no veía.
Estaba teniendo confianza de lo que esperaba. Dios debe tener un plan. Y tranquilos, esperen aquí. El muchacho y yo vamos a volver. Vamos a volver. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tremenda pregunta. Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y conocemos el final de la historia y sabemos que el Señor evita que sacrifique a Isaac. Volvió a hablar con Abraham y Abraham lo escuchó. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no escucha cuando el Señor le dice detente? Pasó la prueba. Después de un proceso largo de formación, sí. Dios también trabaja en ustedes y en mí. Pero Él nos da fe. Y tenemos que poner esa fe en Dios para poder pasar la prueba, para poder recibir la bendición, para poder escuchar a Dios, para poder obedecer y depender de Dios, para poder esperar en Dios, para que tengamos fe en Dios. Es decir, para que agrademos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. No lo digo yo, estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si yo me acerco a Dios, tengo que creer que Él es, que Él existe, que Él es Dios y que recompensa, que bendice. Y si no, pues ¿para qué me acerco a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ustedes y yo podemos estar y debemos estar en el hall de la fe actual, porque creemos en Dios. Tenemos nuestra fe puesta en Él. Y puede ser una fe pequeñita, pero está puesta en un Dios grande, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Entonces, nos sirve para darnos cuenta si estamos moviéndonos en fe, saber si estamos escuchando a Dios, si le estamos obedeciendo y dependiendo de Él, y si estamos esperando en Dios. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido suficientemente claro, como siempre, porque su palabra es así, es clara. Nos ha hablado con toda seguridad a cada uno en particular y a todos en general. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica. Y los organizo en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Y para que nos llegue de una manera directa de Dios a cada uno de nosotros. Entonces, escuchémosla, recibámosla de parte de Dios como evidentemente es. Si podemos usarla como material devocional esta semana para recordar lo que Dios nos ha hablado, pues sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro necesitan escuchar del amor de Dios. Y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela tener fe en mí. La fe es tener confianza en lo que esperas. Es tener certeza de lo que no ves. Todos los que se enfurecen contra ti, sin duda serán avergonzados
y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo, el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, soy yo quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Yo soy bueno con quienes esperan en mí, con todos los que me buscan. En realidad, sin fe es imposible agradarme, ya que si te acercas a mí, tienes que creer que yo existo y que recompenso a quienes me buscan. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tan hermosa palabra que nos has regalado hoy. Hermosísima palabra, bendito Dios. Y Señor, gracias porque además de hermosa, tu palabra es cuestionante. Penetra lo más profundo de nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre, Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos dado cuenta que todavía nos falta mucho, Señor. Nos falta demasiado. Pero, Señor, gracias porque tú no abandonas la obra de tus manos. Tú la empezaste en nosotros y la vas a ir perfeccionando día a día. Como hiciste hoy, Señor, enseñándonos con amor, con paciencia, mostrándonos el camino, señalándonos dónde podemos estar fallando, en dónde nos hemos equivocado y aconsejándonos lo que debemos hacer, Señor. Gracias por enseñarnos que la fe puesta en ti implica escucharte, Señor, estar atento a tu palabra. Implica también obedecerte, depender de ti, no de nosotros mismos. Nosotros somos débiles, tú eres todopoderoso. Obedecerte en todo, Señor, y esperar en ti, confiando que el tiempo tuyo es perfecto. Si hay demora, debemos revisarnos nosotros mismos, porque tu tiempo es perfecto. Danos sabiduría, Señor, para que esta palabra que tú nos has enseñado hoy obre en nosotros y podamos vivir a partir de ahora conforme a esa enseñanza. Creyendo en ti, teniendo nuestra fe puesta en ti, agradándote, sabiendo que nos acercamos a ti porque tú existes, tú eres el Dios verdadero y que tú recompensas, que nos bendices y nos bendices grandemente. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, todo gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por todos nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste el pecado, que no cometiste ningún pecado, por amor a nosotros, resolviste cargar con toda nuestra maldad y llevarla a la cruz y allí morir por nuestros pecados, dejar saldada la deuda que nosotros teníamos por nuestra maldad y trasladarnos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad, por amor a nosotros, todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que hoy escucharon hablar a Dios por primera vez y sintieron algo muy especial en su ser interior, porque cada que Dios habla, conmociona nuestro ser interior. El Señor dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar.
y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado y espero también que todos estemos dispuestos a abrirle la vida al Señor para que Él pueda entrar en nosotros. Y a partir de que Dios, a través de su Santo Espíritu, mora en nosotros, comienza una obra que se llama de santificación, que es que Él nos va a dar el carácter de Cristo. Él va a hacer que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Es una obra que dura toda la vida, pero que trae beneficios a nosotros diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, más humildes, menos impacientes, menos iracundos. Y todo eso representa bendición, beneficio en nuestra vida diaria. ¿Y qué tenemos que hacer para abrirle la vida al Señor? Una declaración de fe que salga de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción, donde reconozcamos que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados y resucitado, que hoy vive y reina con el Padre. Eso es lo que tenemos que decir, reconocer desde lo profundo de nuestro corazón. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a su mente, pásenla a su corazón, créanla en su corazón y si pueden hablar, repítanla, sáquenla por la boca. Y así le habrán abierto la vida al Señor para que Él empiece a trabajar en ustedes. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón que es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida. Porque a partir de ahora no están solos. A partir de ahora el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador del universo, habita en ustedes. Y no los dejará jamás. Siempre, siempre estará con ustedes. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hicieron su declaración por primera vez. Nos pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. Y si tienen alguna pregunta adicional, también por esos dos medios la pueden formular y nosotros estaremos dispuestos a darles respuesta. Muy bien. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Vamos a ofrendar y a diezmar para el Señor honrándolo. Sabemos que tenemos diferentes canales, diferentes medios para hacerlo. Lo podemos hacer de manera virtual a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org, que nos conduce a un botón de pagos PSE y ahí podemos hacer el depósito de los diezmos y de las ofrendas. O si preferimos, allí mismo en la página encontramos todos los datos de la cuenta de la iglesia, el nombre del banco, el número, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco.
o si preferimos inscribir esa cuenta, la cuenta de la iglesia, en nuestras cuentas para hacer una transferencia directa al banco. Si tienen algún inconveniente con alguna de estas posibilidades, se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico o al WhatsApp y con gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, tú protegerás nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si diezmamos, que si te probamos con lo del diezmo, tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos, Señor, que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros, los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo, por la importancia que tiene la cena para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena. Ahí la instituyó y la dejó con una finalidad, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros. Que recordemos que Él, siendo Dios, vino a nacer a la tierra como uno de nosotros, sin pecar, para ir a la cruz y pagar por nosotros, pagar por toda nuestra maldad y trasladarnos a nosotros su justicia y santidad. Eso es lo que debemos recordar al Señor y recordar su obra salvadora, su obra santificadora. Por eso instituyó la cena, por eso es importante para el creyente. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que el Señor nos perdonó hace más de 2000 años, que nos liberó del pecado, pues no hay razón para que celebremos estando en pecado con Él. Entonces, antes de tomar la cena, es bueno que hagamos conciencia, razonemos si hay algo en nuestra vida que es pecado. Y aprovechemos el momento para ir a Él, ponernos de acuerdo con Él, confesarle nuestro pecado, y Él es fiel y justo y nos perdona. De hecho, ya lo hizo hace más de 2000 años, pero tenemos que ir y ponernos de acuerdo con Él, confesarle nuestro pecado. Ahora, si no llega nada a la mente en este momento, como siempre les recomiendo, podemos pedirle a Dios que nos perdone los pecados que hayamos olvidado. Y Él nos perdona, y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora, voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para ratificar los que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad lo hizo? Está en la Biblia. Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan
y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, una vez más te decimos gracias. Gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante. Gracias por amarnos tanto. Podemos tomar la cena. Muy bien, iglesia. Como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo. Pediremos un toque especial, una unción especial del Espíritu para cada uno de nosotros de manera particular, individual. Y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Nos hemos podido congregar en tu nombre para bendecirte, para adorarte, Señor, para reconocer toda tu honra, toda tu grandeza, bendito Dios, para escucharte y para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicia del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida. Queremos despertar y decirte gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas delante nuestro abriendo el camino, que tú vas limpiando el sendero para que nuestro pie no tropiece, que tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en tu palabra, en la Biblia. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, aprovechando esas dos circunstancias, queremos pedirte una unción especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Un toque particular tuyo para cada uno de nosotros. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos tu templo. Tú habitas en nosotros. Nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero Señor, hoy además de templo, queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Queremos estar llenos de ti. Por eso es que te pedimos un toque especial. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies.
Fluye con amor, con alegría, con paz, con poder, con gloria, Señor. Abraza corazones adoloridos. Sana mentes y cuerpos enfermos, Señor. Llénanos de ti. Fluye, Espíritu de Dios. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas, Señor. Queremos tener nuestra fuente llena para poder beber de ella constantemente. Fluye, Espíritu de Dios. Llénanos de ti. Tócanos de una manera especial hoy, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Y, Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas fuimos todos curados. Queremos, Señor, con ese conocimiento, unirnos como hermanos en la fe para pedirte que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora y nosotros unidos en fe declaramos que donde tú has puesto tu mano hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho. Que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.